estar hablando de un tema muy importante en nuestra sección de salud que tiene que ver con la reconstrucción del seno. Para ello nos acompaña hasta ahora la doctora Lina Valero, ella es cirujano plástico, vicepresidente de la Academia Colombiana de Cirugía Plástica Reconstructiva Corporal. Doctora, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y empecemos por hablar en qué momento y en qué casos se requiere una reconstrucción del seno. Bueno, mira, el cáncer de seno es una de las principales muertes en el sexo femenino en el mundo. Y tú ves que las campañas pues son innumerables para prevenir o detectar tempranamente el cáncer. Resulta que gracias a todos los avances tecnológicos hemos podido detectar con mayor prontitud el tejido mamario enfermo, y eso gracias pues a todas estas radiografías y mamografías que hoy en día se hacen inclusive en tercera dimensión. Eso nos permite y les permite a los radiólogos investigar masas que han aparecido tempranamente y que llevan muy poco tiempo de evolución, y a los cirujanos que vamos a tratar a las pacientes para remover parte del tejido mamario o remover el tumor, nos compete precisamente para poder quitar en estadios tempranos y evitar que el cáncer avance. Entonces, real y verdaderamente este avance tecnológico permite que hagamos unas cirugías muy reconstructivas, pero también muy estéticas. Ya la mutilación del tejido mamario no es para todos los casos, como venía ocurriendo hace algunos años, sí. Y entonces ya las pacientes con cáncer definitivamente pueden obtener un tratamiento quirúrgico por la parte de la cirugía que no comprenda necesariamente la mutilación del seno, sino una reconstrucción estética más conservadora. Ahí estamos viendo una animación, doctora, sí, de lo que puede llegar a ser una reconstrucción del seno. Técnicamente, a través de esta cirugía, ¿qué es lo que se realiza y cómo se logra llevar a cabo este procedimiento? Bueno, esas reconstrucciones que estábamos viendo corresponden a colgajos musculares, precisamente cuando se ha amputado la mayor parte o sí, la totalidad del tejido mamario. Entonces hay que traer colgajos que vienen de la parte posterior de la espalda, del latissimus dorsi, o también de la parte abdominal, que se trae tejido muscular con grasa y con piel. A esto muchas veces se le pone alguna prótesis dependiendo del colgajo utilizado, y es en casos específicos donde se ha quitado, se ha resecado todo el tejido mamario. Ese es el caso específico donde ya viene otra corriente que es la que vamos a tratar en este simposio, y donde no hay necesidad siempre, sino en algunos casos muy específicos, de hacer una cirugía más conservadora de la oncoplastia mamaria. Cuando usted dice una cirugía más conservadora, para aquellos que no estamos tan cercanos al tema médico, ¿qué significa? Bueno, significa que ya no quitamos todo el tejido mamario, ya no acudimos en todos los casos, porque en algunos sí, pero no acudimos en todos los casos a los colgajos musculares, y conservamos parte del tejido mamario del seno enfermo, digámoslo así. Lo achicamos porque quitamos cuadrantes o quitamos partes de pedículos, y armamos ese nuevo seno sin necesidad en muchas partes de prótesis mamarias, y con el tejido propio se modela otro seno más pequeño, y se simetriza el que está bien. Es decir, la paciente de cáncer ya no va a tener ese estigma tan terrible de que le quitan el tejido mamario, de que queda con algo pues reconstruido, básicamente tapado el orificio que se hace en el cuerpo por la mutilación, y queda con el seno contralateral también arregladito.
Doctora, le voy a preguntar a nivel del procedimiento, ¿cuánto tiempo puede llegar a tardar, el tiempo de recuperación, qué tanto toma y qué diferencias tiene de los procedimientos que se están llevando a cabo, que usted dice pues tienen un poco más de trabajo, por decirlo de algún modo, a lo que se está ofreciendo actualmente para reconstruir el seno? Bueno, realmente son cirugías mucho más sencillas que provienen de la cirugía plástica, que son copias adaptadas de los procedimientos que tenemos los cirujanos plásticos para achicar un seno grande o subir un seno muy caído. Entonces, en esos casos específicos, esos mismos procedimientos son aplicados a la paciente con cáncer. Achicamos el tejido canceroso y de la mama enferma y utilizamos sus propios tejidos para formar un seno más pequeño, más arriba, simetrizando el lado contralateral. Doctora, estamos viendo unas gráficas, ¿eso es lo que usted refiere cuando acuñamos el término de mutilación? En este caso, sí. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia de esa cirugía que viene para reconstruir? En esos casos, como hablábamos de mutilación. Los cirujanos, cuando padecemos algunos tipos específicos de cáncer, mutilan nuestro tejido mamario, y pues lógicamente es parte de la terapia para salvarnos, claro, y para mantenernos con vida. Pero repito que hoy necesariamente, y gracias al advenimiento de todas las radiografías en tercera dimensión que se están realizando hoy en día en Colombia y en el mundo, podemos detectar el tejido mamario en sus fases iniciales del cáncer. Entonces no es tan necesario amputar todo el tejido mamario, y estas cirugías tienden a quedar un poco en el olvido a medida que se van detectando más tempranamente los estados del cáncer. Eso suena muy útil, muy funcional, doctora, pero hablemos de costos. ¿Qué tanta facilidad muchos tienen de acceder a este tipo de procedimientos? Si eso lo cubre actualmente el régimen de salud, si eso, ¿quiénes pueden pagar por esto? Porque en realidad es un tratamiento que funciona, muy útil, a la vanguardia también de las tecnologías, pero hablemos un poco de esos costos. Bueno, en realidad la cirugía del cáncer es una cirugía que está cubierta por los estamentos nacionales, y está cubierto todo tratamiento que requiera la paciente para retirarse del tejido mamario canceroso, ya sea en su totalidad o en su parcialidad. Entonces lo que estamos haciendo es actualizando a nuestros médicos, que ya de por sí mantienen este tipo de actualización, y introducir estos procedimientos como parte del tratamiento del cáncer, y eso está incluido dentro del régimen normal de atención de salud. Doctora, le quiero preguntar también, y es importante que hablemos sobre este tema, también aprovechando mes de las mamás, mes de las madres, sí, esas recomendaciones para evitar el cáncer de seno. Muchas son las campañas que se han adelantado en nuestro país, se ha hablado mucho del tema, pero no sobra nunca esa recomendación de mirar cuáles son esas causas que provocan este tipo de enfermedad y cómo prevenirlo a tiempo. Usted dice que la tecnología nos permite también detectar esas masas antes de que se generen casos como estos, pero hablemos también de esas precauciones y medidas de prevención. Bueno, las medidas de prevención son muy importantes. Desafortunadamente no sabemos qué nos causa el cáncer de mama, pero sí la forma de detectarlo es haciéndose el autoexamen regularmente, por lo menos una vez al mes, palparse los senos, las axilas, tratando de detectar la aparición de masas o dolores muy específicos en sitios muy específicos de alguno de los senos, el visitar regularmente a su ginecólogo anualmente, y a través de él mandará seguramente la probabilidad de hacerse una ecografía mamaria o una mamografía, dependiendo de la edad del paciente. Otro de los factores importantes es, por ejemplo, a nosotros cirujanos plásticos, cuando nos llega una paciente porque se va a hacer una cirugía estética, normalmente los protocolos que hemos llevado es tratar de escanear el estado de salud del tejido mamario y ver por lo menos en una placa de mamografía o de ecografías
la salud de la glándula mamaria para proceder o a colocar una prótesis mamaria para aumento y para fines estéticos o para una reducción mamaria, es decir, que sea un motivo de que el médico al que acude, sí, cirujano plástico, le pueda hacer un scan radiológico y de examen del estado de salud de su paciente previa a cualquier cirugía estética. Gracias a que la cirugía plástica estética pues hace tantas y tantas cirugías y está en boga, pues es una excusa para examinarse los senos tempranamente, las mamas. Y eso ha generado que hemos estado descubriendo cánceres en tempranas apariciones y en tempranas edades, tan pronto como gente de 18 y 20 años. Y es gracias a esa prevención que tomamos los cirujanos plásticos de hacerle un muestreo, digámosle así, a la salud del tejido mamario antes de hacerse una cirugía plástica. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy hablando también de cómo ha avanzado la tecnología, la ciencia y por supuesto esas nuevas cirugías que proponen también que aquellos que han sufrido de cáncer de seno pues puedan someterse a tratamientos reconstructivos mucho más sanos, menos traumáticos, y es justamente ese nuestro tema que abordamos aquí en Salud. Vamos a hacer